Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar, a pedido del oyente Lester Muñoz Martínez, sobre el marxismo-leninismo. Y para profundizar este tema, tenemos que hablar de Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, y además de su vida y de sus experiencias, tenemos que ponernos en contexto en donde podemos ver que en la primera mitad del siglo XX existieron tres propuestas políticos sociales, o podríamos decir tres experimentos sociales que a lo largo de todo el siglo XX se disputaron la primacía. Y podríamos decir que estos tres experimentos sociales fueron el comunismo, el fascismo y la socialdemocracia, con claros resultados favorables o con el triunfante éxito de la socialdemocracia a finales del siglo XX. Pero una de estas experiencias que conocemos como el marxismo-leninismo tuvo su gestor, que fue Vladimir Ilich Ulyanov, quien nació en el año 1870, un 22 de abril, en Simbirsk, en una familia de clase media alta. Su padre era inspector de escuelas y su madre era proveniente de una familia de médicos. Parece que el niño tuvo un profundo respeto por la educación y el conocimiento. Hubo en la vida de Lenin dos tragedias personales que orientaron su vida hacia la revolución. Una de ellas fue el fallecimiento de su padre en 1886, y un año después, su hermano mayor, Alexander, fue arrestado y ejecutado por su participación en un complot para asesinar al zar Alejandro III. Esas experiencias lo radicalizaron y lo llevaron a buscar una comprensión más profunda de las causas de injusticia y la opresión en la sociedad rusa. Tuvo un tiempo de autoaprendizaje y también estudió Derecho. Allí descubrió las obras de Karl Marx, de quien ya hemos hablado en otro episodio. El marxismo es la teoría socioeconómica y política que propone Marx y que proporciona a Lenin un marco para entender las luchas de clases y la explotación de los trabajadores bajo el capitalismo. Marx hace una propuesta de observación histórica en donde los hechos sociales se dan de manera mecánica. Lenin se sumerge en estos escritos y pronto comienza a desarrollar sus propias interpretaciones y estrategias basadas en los textos de Marx. Es decir, lo que hace Lenin es adaptarnos a su propia realidad. Él creía firmemente en la necesidad de una revolución para derrocar el régimen zarista y establecer una dictadura que fuera gobernada por los trabajadores. Sin embargo, a diferencia de algunos marxistas de su tiempo, Lenin argumentó que esta revolución debía ser liderada por un partido, por una vanguardia disciplinada y organizada, no por los proletarios como proponía Marx. Esta es la piedra angular del marxismo-leninismo. En el año 1890 se involucró activamente en círculos revolucionarios y organizó actividades subversivas. En 1895 fue arrestado y exiliado a Siberia, pero esto, en lugar de disuadirlo, lo convencieron más de su estrategia revolucionaria. En el año 1917, la Revolución de Febrero derrocó al zar Nicolás II, pero Lenin no estaba satisfecho con el gobierno provisional que lo sucedió y argumentaba que era necesaria una segunda revolución para transferir todo el poder al Consejo de Trabajadores y Soldados, aquel pequeño grupo vanguardista que él creía que debía organizar la vida estatal. Y esta segunda revolución se dio en octubre y fue liderada por Lenin, estableciendo el primer gobierno socialista del mundo. El marxismo-leninismo, entonces, es una adaptación del marxismo a las condiciones específicas de aquella Rusia, que fue uno de los experimentos sociales que hablamos al principio, y que fue directamente influenciada por las acciones de Lenin, y esta idea de la vanguardia de un partido único y de la importancia de una revolución violenta para destruir el Estado burgués. Lenin murió el 21 de enero de 1924, después de sufrir varios ACV. Algunos dicen que fue envenenado. Lo sucedió Stalin, uno de los dictadores más sangrientos de la historia, que perpetuó durante casi todo el siglo XX, él y sus seguidores, esta experiencia que terminó por caer a finales de la década de los 80. Me despido con una frase de Lenin que habla un poco de las convicciones y de los sueños que tienen las personas. Y esta frase dice así: es preciso soñar, pero con la condición de creer en nuestros sueños, de examinar con atención la vida real, de confrontar nuestra observación con nuestros sueños y de realizar
escrupulosamente nuestra fantasía. También decía Lenin que la libertad era tan importante que había que administrarla en cuentagotas. Y si te interesa saber más sobre la libertad y de por qué pensamos como pensamos, puedes adquirir mi libro Hacia la filosofía de la libertad, disponible en Amazon, en Mercado Libre, o puedes solicitarlo en Instagram, en filosofía.psicología.historia o en Herbert Melana. Y no te olvides de interactuar en la plataforma donde estés escuchando este episodio, poner me gusta, compartir, así llega a más personas. Gracias y hasta el próximo episodio.